La selva es un lugar que tendemos a pensar por una variedad de razones. Vemos varios programas y películas que se centran en expediciones a la selva, y en el mundo real hay todo tipo de plantas y fauna que solo puedes ver en ciertos terrenos selváticos. Claro, a menudo es peligroso, pero los hallazgos y descubrimientos valen la pena la mayoría de las veces. Después de todo, no todo lo que encontramos allí es agradable, ni puede explicarse tan fácilmente como nos gustaría. Con eso en mente, aquí están 20 descubrimientos aterradores en la selva que no pueden ser explicados. Y si sientes esa misma chispa de intriga y pasión por desenterrar más verdades ocultas, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Es gratis y te llevará a un sinfín de aventuras fascinantes que transformarán tu percepción del mundo natural y cultural. Número 20. Hermanos. Antes de que te asustes, no se encontraron un montón de cuerpos. Sin embargo, fácilmente podría haber sido así si las circunstancias no hubieran sido como fueron en Colombia el año pasado. Una madre llevó a sus 4 hijos en un viaje en avión sobre la selva amazónica. El avión se estrelló después de una falla en el motor, matando tanto a la madre como a los 2 pilotos que estaban a bordo. Esto también significaba que todos los niños, el mayor de los cuales tenía 13 años, quedaron solos. Si de alguna manera no lo sabes, el Amazonas es, sin duda, uno de los lugares más peligrosos del mundo para intentar sobrevivir. Entre los animales, las plantas, las tribus nativas y el clima que puede cambiar en un instante, el Amazonas puede matarte sin pensarlo 2 veces, y lo ha hecho en el pasado con personas. Así que, cuando escuchas que estos 4 niños, 3 de los cuales no tenían ni siquiera 10 años, pudieron valerse por sí mismos y sobrevivir en el Amazonas durante unos 40 días antes de ser rescatados, es bastante increíble pensarlo. Lo que inclinó la balanza de la suerte a su favor fue, de hecho, la mayor de los niños. Ella, aparentemente, había estado cuidando de los niños cuando la madre no estaba por trabajo, por lo que sabía exactamente cómo alimentarlos, guiarlos y mantenerlos vivos cuando el avión se estrelló. Los oficiales militares y del gobierno actuaron de inmediato para tratar de encontrar a los niños, y fue un verdadero día de celebración para el país cuando fueron descubiertos. Luego fueron llevados a recibir atención médica y finalmente entregados a su abuela, que estaba muy agradecida de que los 4 hubieran sobrevivido. ¿Qué no daría por escuchar a esos niños y obtener su relato de cómo sobrevivieron? Debido a que eran nativos de la zona, sabían exactamente qué comer y qué no comer, y sabían cómo construir un refugio y protegerse de los elementos. Es un verdadero milagro y algo que podría haber sido mucho más triste y aterrador si la historia no hubiera resultado así. Número 19. Arte rupestre del Amazonas. Aunque no da miedo en el sentido tradicional, siempre es impactante cuando encontramos cosas del pasado antiguo que ayudan a redefinir lo que sabemos sobre ciertas personas y culturas. Por ejemplo, cualquier cosa que podamos aprender sobre los antiguos neandertales y otros que vivieron en la era glacial y más allá es algo que debemos valorar y atesorar. Una de esas piezas que hizo precisamente eso provino una vez más de la selva amazónica a través de una pared rocosa. Específicamente, se encontraron algunas pinturas antiguas de la era glacial en esa pared rocosa, dándonos una idea de cómo eran las personas hace unos 12.000 años o más. ¿Cuántas pinturas había en esta pared rocosa? Bueno, decenas de miles. Así es, había tantas pinturas en esta pared que las personas que las encontraron la llamaron la Capilla Sixtina de los antiguos. ¿Qué pensaría Miguel Ángel? De eso es quizás desconocido. Su fecha se basa en parte en las representaciones de animales extintos de la era glacial, como el mastodonte, que era una criatura clásica de la era. Otros animales que se encontraron allí, y que sabemos que son nativos de Sudamérica, de ese periodo de tiempo, incluyen perezosos gigantes y caballos de hielo. Pero eso no es todo lo que se dibujó. También había numerosas huellas de las manos de las personas que ayudaron a hacer las pinturas. Una de las razones por las que el arte no se encontró hasta 2019 fue porque estaba en un lugar extremadamente remoto en el Amazonas. Independientemente de esos hechos, te hace preguntarte cómo era vivir en el Amazonas en aquel entonces y qué llevó a las personas a hacer todas estas diversas pinturas e imágenes. Simplemente intentaban recrear cómo eran sus vidas en ese momento. ¿Solo querían dibujar algunas cosas? Realmente es difícil saberlo, y por eso estos hallazgos son tan importantes. Número 18. Isla de las Serpientes.
Podrías pensar que un lugar llamado Isla de las Serpientes es solo el escenario de algún tipo de película de terror o programa de televisión, pero es un lugar muy real y muy peligroso. Específicamente, esta isla se encuentra frente a la costa de Brasil y de hecho es ilegal poner un pie allí, a menos que seas un miembro del ejército o un científico aprobado que haya recibido permiso explícito para estar allí. ¿Por qué alguien querría ir allí fuera de esos parámetros? Sería un verdadero misterio para mí. Después de todo, este lugar no solo está lleno de serpientes, sino que algunas de las serpientes más mortales y raras del mundo se pueden encontrar allí. Algunas de las serpientes incluso son endémicas de la isla, lo que la convierte en un lugar tanto para proteger como para poner en cuarentena de aquellos que puedan tener malas ideas. Aunque se desconocen los números exactos de todas las serpientes en la isla, sabemos que algunas de las especies individuales tienen poblaciones en los miles. Así que cuando multiplicas ese número por las muchas especies de serpientes en la isla, obtienes un lugar al que realmente nunca deberías ir. Pero responderé a tu pregunta. ¿Cómo existe un lugar así en primer lugar? Pues bien, durante la Edad de Hielo, había un puente de tierra entre la isla y el resto de Brasil. Sin embargo, cuando los niveles del agua subieron, el puente se cortó. Las serpientes entonces tuvieron que adaptarse rápidamente a la isla en la que estaban atrapadas, lo que accidentalmente llevó a que sus números de población se dispararan. Solo para recordarte, es ilegal ir allí sin permiso del gobierno, y dado que muchas de estas serpientes son venenosas, te estoy haciendo un favor al advertirte continuamente que no pongas un pie en esa isla. Oh, y si no es obvio, esta isla sería el único lugar al que ni siquiera Indiana Jones se atrevería a aventurarse. Número 17. La ciudad perdida. Desde la distancia, las selvas pueden parecer un lugar habitado solo por animales y plantas. Sin embargo, a lo largo de los muchos años de la historia humana, varias culturas han construido ciudades de todas las formas y tamaños en estos lugares, solo para que la selva las consuma una vez que esas civilizaciones se trasladan o incluso desaparecen. A principios de 2024, se descubrió una de estas ciudades perdidas en la selva amazónica. Este hallazgo en particular es importante por una razón clave. Aparentemente ha estado oculta durante decenas de miles de años. Esto pinta una imagen completamente nueva de quienes pudieron haber vivido en el Amazonas hace mucho tiempo y de lo que realmente eran capaces. Las casas y plazas están en un área del este de Ecuador que están conectadas por una asombrosa red de caminos y canales. Solemos pensar en esas cosas como avances modernos, pero esto solo demuestra que la gente sabía cómo hacer las cosas más fáciles para ellos mismos, incluso hace tanto tiempo. Otra cosa importante de la ciudad fue su ubicación. Aparentemente se encontraba en la vecindad de un volcán, lo que puede haber sido la razón por la que se quedaron allí inicialmente, ya que el suelo volcánico es uno de los más fértiles de la Tierra. Por otro lado, el volcán podría haber hecho erupción, lo que luego enterró la ciudad. Una última cosa a destacar es que la mayoría estaría de acuerdo en que esta es la pieza más antigua de civilización encontrada en el Amazonas hasta ahora. Eso es algo aterrador en lo que pensar, porque significa que probablemente sabemos aún menos de lo que creemos saber sobre el área para empezar. Número 16. Campamento espeluznante. Un cliché clásico de las películas de terror es que las personas simplemente están caminando por el bosque o la selva y accidentalmente se topan con algo que no estaban destinados a ver, y luego se ven envueltos en algo verdaderamente siniestro. Un hombre de Huntington, Nueva York, tuvo uno de esos encuentros cuando estaba haciendo senderismo en esa área y se encontró con un sitio que desafiaba toda creencia. Primero, notó que había algunos carteles de personas desaparecidas en varios árboles, lo cual sería raro pero no tan espeluznante, excepto por el hecho de que había un par de docenas de ellos, todos los cuales mostraban a personas reales que realmente estaban desaparecidas en ese momento. A medida que continuaba deambulando por la zona, se encontró mirando más cosas inexplicables, como una jaula de madera en el sitio y cómo claramente había signos de vida humana, pero nadie estaba allí. Cualquiera que hubiera estado correctamente asustado por una cosa así, y, naturalmente, fue a la policía para averiguar qué estaba pasando. Efectivamente, la policía investigó el área, pero llegó a una conclusión igualmente extraña.
Aparentemente, todo era solo para una fiesta de Halloween. La policía habló con la persona en la propiedad cercana y señalaron que era solo una decoración que estaban haciendo más tarde y que incluso tuvieron una fiesta a principios del año con la misma decoración. Prometieron quitarlo todo una vez que terminaran. Ahora bien, aunque eso es una respuesta, sigue siendo bastante mórbida. Quiero decir, ¿por qué alguien iría a tales extremos para una fiesta de Halloween? Además de usar personas reales en carteles de personas desaparecidas en lugar de usar falsos con los asistentes a la fiesta. Número 15. Soldado japonés. Cuando un país está en guerra, una de las cosas que se le inculcan a cada soldado, sin importar su rango o función, es que tienen un trabajo que hacer y que su país los necesita para hacerlo, sin importar qué y sin importar cuánto tiempo pueda llevar completar esa tarea y ganar la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, varios países, incluyendo Japón, trataron de inculcar eso en ellos tanto que algunos sentían que la muerte era la única salida fuera de la victoria total. Ingresa un soldado japonés que estuvo en las selvas de Guam durante 30 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Eso se debe a que él sentía que la guerra aún continuaba y tenía un trabajo que hacer, y no sabía lo contrario. No estaba solo al principio, en realidad. Era parte de un grupo que se adentró en el bosque después de una batalla clave con los Estados Unidos, y lentamente, con el tiempo, sus camaradas murieron. Para cuando fue encontrado 30 años después del final de la guerra, estaba tan físicamente débil que ni siquiera podía luchar contra quienes lo encontraron. Más tarde, escribió una memoria sobre su tiempo en la selva, y es una lectura fascinante y aterradora sobre hasta dónde llegaría un soldado para mantenerse con vida y seguir luchando por su nación. Número 14. El río hirviente. La naturaleza puede ser aterradora en cualquier momento. Solo necesita calentarse hasta ese punto. Y en el Amazonas no solo se ha calentado un río, sino que está directamente hirviendo. Este es La Bomba, también conocido como el río hirviente, y su nombre es literal en todos los sentidos. El río que estás viendo es aparentemente el único río hirviente en el mundo, y honestamente, no estoy muy seguro de cómo es posible. Podrías pensar que podría haber un volcán cerca, o que hubiera respiraderos geotérmicos bombeando calor en esta sección del río. Pero ese no es el caso. Existen teorías de que la Tierra misma está proporcionando el calor de alguna manera que no podemos ver. Los lugareños usan este río para hervir su comida y limpiar su ropa, demostrando una vez más que los humanos saben cómo usar el entorno local en su beneficio, siempre que sea posible. Número 13. La ballena jorobada. Las ballenas son en realidad una de las pocas criaturas en el mundo de las que no es necesario tener miedo, fuera de las orcas, por supuesto, pero eso es más un problema de personalidad que de especie. Así que, si te dijera que se encontró una ballena jorobada en el Amazonas, eso no te sorprendería dado que las ballenas viven en los océanos y cuerpos de agua cercanos a ellos. Excepto que no estoy hablando de las aguas alrededor del Amazonas, estoy hablando de las que están en tierra en el Amazonas. Específicamente, esta ballena fue descubierta en una isla que está justo al lado del río Amazonas. Fue encontrada tan lejos tierra adentro que la gente estaba desconcertada al principio sobre cómo llegó allí. Luego, al observar más de cerca a la ballena, notaron su joven edad y cómo probablemente estaba muerta antes de llegar a tierra, y se dieron cuenta de la verdad. La verdad es que la ballena fue arrastrada a la orilla por las corrientes y mareas, y literalmente dejada allí por los altos niveles de agua antes de que volvieran a retroceder. Así que todo se redujo a la fuerza del agua empujando a la ballena hasta allí. Número 12. Especies de serpientes amenazadas. Una de las cosas claves sobre la selva amazónica que no puede ser ignorada es que ni siquiera nos hemos acercado a descubrir todas las especies dentro de ella. El lugar es tan denso que montar una expedición de cualquier tipo que esté destinada a durar un tiempo es casi una sentencia de muerte. Sin embargo, seguimos intentándolo porque encontramos nuevas especies como estas hermosas serpientes, que deben ser estudiadas aún más. Sin embargo, ahí es donde entra en juego otro elemento aterrador. Las propias serpientes no son una gran amenaza, pero el hecho de que sus hogares estén en peligro debido a la minería absolutamente lo es.
La minería ocurre en casi todas las áreas del Amazonas y está reduciendo lentamente la selva a nada. Es tan malo que la corrupción ayuda a asegurar que la deforestación continúe. Y si se sigue permitiendo eso, no vamos a descubrir ninguna nueva especie de animales o plantas en el Amazonas porque el Amazonas va a desaparecer. Número 11. Hongo de la muerte. ¿Recuerdas la historia de los niños que se perdieron en el Amazonas anteriormente? Tal vez recuerdes por qué sobrevivieron, porque sabían lo que podían y no podían comer en la selva. Y si de repente te dejaran en la selva, podrías decir lo mismo sobre ti mismo. Si respondiste no, permíteme mostrarte una de las cosas más peligrosas del mundo que definitivamente deberías evitar. Y ese sería el hongo de la muerte. Este es un tipo específico de hongo que no tiene solo una toxina en su interior. En realidad puede tener varias. Es tan mortal que ha estado matando a personas durante tanto tiempo que en realidad fue la causa de la muerte de un emperador romano. Por lo tanto, querrás evitar comer este hongo. Sin embargo, hay un giro en la historia. Recientemente se descubrió que el hongo tiene una toxina específica que puede potencialmente ayudar a tratar el cáncer, no curarlo, pero tratarlo y potencialmente asegurar que la remisión no ocurra con los pacientes. Es interesante reflexionar sobre si algo que da muerte también podría dar vida. Y por eso necesitamos estudiar estas cosas vigorosamente, porque nunca se sabe qué podría ser lo que en realidad podría salvar tu vida en el futuro. Número 10. El último miembro de la tribu. Anteriormente te hablé de los peligros de talar toda la selva amazónica, pero hay un elemento que omití. Existen tribus nativas que han estado en la selva durante mucho tiempo y han prosperado en sus formas primitivas. La mayoría de las naciones lucharían para permitirles mantener sus formas y culturas. Sin embargo, no en el Amazonas. En cambio, se permite a las personas luchar contra ellos, matarlos e incluso expulsarlos de su tierra porque no poseen tierras, a pesar de que han estado allí mucho más tiempo que todos los demás. Eso llevó a que una tribu entera en Brasil fuera oficialmente exterminada en 2022, cuando el último de esa tribu murió solo, habiendo visto la masacre de su pueblo muchos años antes por rancheros y mineros. No te equivoques, damas y caballeros, esto fue un caso de genocidio y es aterrador que quedara impune. Número 9. El pueblo Agua. Ahora, si piensas que la tribu de la que acabo de hablar estaba sola en los peligros que las personas de Sudamérica están imponiendo sobre ellos, te equivocas. En 2019 se captaron en cámara imágenes de un miembro de la tribu Agua y se difundieron por Brasil y más allá para asegurar que la gente supiera sobre las personas que vivían en el Amazonas. Fuera de los rancheros y mineros, existen anillos de tala legal que son financiados en secreto por el gobierno y las corporaciones que están expulsando a tribus como los Aiyiwa de sus hogares sagrados. Otras tribus han venido a tratar de ayudar a los Agua, incluyendo probar que viven en las áreas que varios intereses comerciales están tratando de invadir nuevamente. Si este tipo de cosas no se detiene, terminará siendo un genocidio. Número 8. Búnker de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hablemos de algo un poco más alentador. En Escocia, se redescubrió un búnker que había estado oculto desde la Segunda Guerra Mundial y su nombre en clave era Scallywag. Construido durante la Segunda Guerra Mundial, el búnker habría servido como base de operaciones para una unidad auxiliar. Estas eran unidades especiales que se colocaban alrededor de las fronteras de la nación para estar listas para defender la patria en caso de ser invadidos por las potencias del eje. Pero va más allá de eso. No eran solo milicias o ciudadanos comunes, eran una fuerza élite secreta que realmente estaba destinada a ser la última línea de defensa en caso de que las cosas salieran mal. Habrían actuado de manera muy diferente a otras unidades y habrían utilizado ese territorio a su favor, ya que lo conocerían mejor que el enemigo. Incluso eran conocidos como el ejército secreto de Churchill, lo cual es genial y también un poco aterrador al final. Número 7. Cabaña en el bosque. Aquí hay una cabaña que se encontró en el bosque comunitario Aira en California en 2015, y la razón por la que es extraña se debe al hombre que la descubrió. Mark Andre había estado en el bosque durante 30 años antes por su trabajo, y cuando regresó décadas después para remarcar los árboles para su posición, fue cuando se encontró mirando una cabaña que definitivamente no había estado allí antes. Como puedes ver,
Era pequeña, pero bastante bien construida y claramente destinada a que alguien se quedara allí por un corto tiempo antes de seguir adelante. Después de contactar a un guardabosques para que lo ayudara a entrar, encontraron que el lugar estaba abastecido con suministros e incluso tenía un horno. Aparentemente, alguien había estado usándola como una especie de hogar estacional para cazar y otras actividades. Sea lo que sea que funcione para ti, supongo. Número 6. Misterioso bosque de manglares. Aquí hay un giro en todas las cosas de las que he hablado hasta ahora, porque vamos a México, donde no estoy hablando de algo que está en el bosque, sino del propio bosque, que es solo un poco extraño. Encontrado en la península de Yucatán, en México, existe un bosque de manglares muy curioso que está completamente aislado del resto de la nación y sin embargo ha existido durante unos 125.000 años sin haber sido perturbado por el hombre. Y como te mostré con el Amazonas, a la gente simplemente le encanta perturbar los bosques. Lo clave que los científicos investigaron fue cómo surgió este bosque de manglares cuando los niveles de agua ni siquiera eran lo suficientemente altos como para sustentarlos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que nacieron cuando los niveles de agua eran lo suficientemente altos y luego simplemente se adaptaron a vivir sin ellos. No tengo idea de lo que acabo de leer. Los árboles son seres increíblemente resistentes cuando se les deja a su aire. Número 5. Cuerpo en el bosque. Ahora iremos hasta Alabama para revelar una historia que ocurrió a principios de 2024. Los restos de un hombre fueron encontrados en el Bosque Nacional de Talladega después de que un cazador se topara con su cuerpo. Una vez que se descubrió el cuerpo, las autoridades acudieron para intentar identificar al hombre y ver cuál podría haber sido la causa de la muerte. Afortunadamente, el cuerpo fue identificado con éxito y se notó que la persona que falleció tenía una camioneta que había sido descubierta cerca. En ese momento, no se sabía realmente cómo había muerto esa persona, pero no parecía haber indicios de juego sucio. Entonces, eso deja la pregunta sobre qué le ocurrió realmente al hombre. Es difícil de decir, aunque es posible que pudiera haber tenido una muerte natural, como un ataque al corazón, o que se hubiera lastimado de alguna manera que le impidiera pedir ayuda. De cualquier manera, no es algo que nadie quiera encontrar mientras atraviesa un bosque. Número 4. Niño perdido. La historia de los niños en la selva amazónica sobreviviendo durante 40 días fue realmente maravillosa y conmovedora, pero no es el único cuento de niños perdidos en la selva que luego son encontrados. En 2021, un niño pequeño se perdió en el monte australiano y había estado desaparecido durante unos 4 días antes de ser visto por oficiales en la propiedad de su familia. El niño estaba empapado y tenía múltiples cortes y moretones, e incluso había sido mordido por una hormiga, pero en general parecía estar en buenas condiciones. El verdadero misterio es qué llevó a ese niño a desaparecer de la manera en que lo hizo y por qué tardaron 4 días en encontrarlo. El niño tenía autismo, lo que podría haber llevado a su partida aleatoria, pero de cualquier manera se encontró que estaba bien y eso es lo que importa al final. Número 3. Pozo Sagrado de Sesame Creek. En general, los pozos no son tan aterradores a menos que la niña de The Ring esté dentro de él o que caigas en él y Lassie no esté allí para salvarte. Pero en este caso, hay un lugar conocido como el Pozo Sagrado de Sesame Creek al que la gente va, en lo profundo de la selva, para recibir varias bendiciones. De hecho, solía haber una iglesia allí, lo que explicaría por qué se construyó el pozo en primer lugar. Lo que podría ser lo más aterrador de todo es que cuando una pareja británica fue al pozo, se encontraron con una mujer que cantaba y se presentó como una sanadora, pidiendo al pozo que ayudara a su familiar. Bueno, está bien entonces. Número 2. Isla de las Muñecas. Este es uno de esos lugares clásicos y aterradores en Internet, y uno al que sería prudente no ir si crees en cualquier cosa sobrenatural. En resumen, este lugar es uno en el que una vez un hombre dejó a su familia para ir y estar en esta isla. Tan pronto como lo hizo, se dice que encontró el cuerpo de una niña en un canal cercano. Es aterrador, pero no tan terrorífico, hasta que la enterró y pronto sintió que ella podría haberlo estado acechando. En ese momento, encontró una muñeca en el canal y la puso en la isla para que ella jugara con ella. A medida que pasaba el tiempo, siguió llenando la isla con muñecas para que el espíritu de la niña lo dejara en paz.
Su cuerpo más tarde sería encontrado ahogado en ese mismo canal donde encontró el cuerpo de la niña. Número 1. La selva amazónica. Finalmente, y de manera más apropiada, hablamos de la selva tropical más grande del mundo, el Amazonas. Ya lo mencioné anteriormente, pero todavía hay tantas cosas que aún no se han descubierto en este lugar, razón por la cual muchas personas ingresan en él e intentan aprender más. Es realmente aterrador lo poco que sabemos sobre él. Como nuestro video ya ha demostrado, hay especies de plantas y animales que aún necesitan ser descubiertas, civilizaciones antiguas que han dejado cosas en él para ser desenterradas y personas nativas que aún necesitan ser protegidas allí. Con suerte, llegaremos a apreciar verdaderamente esta selva pronto para que cada descubrimiento que hagamos no se realice bajo la presión de un reloj de tiempo, mientras la selva se va borrando lentamente. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido sobre los descubrimientos más sorprendentes y aterradores en la selva. ¿Cuál de estos hallazgos te impactó más? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, dale un pulgar arriba y asegúrate de suscribirte para más contenido fascinante como este. Y no olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.